¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo de nuevo desde la Ciudad de México y bueno, en esta ocasión te voy a hablar de la pregunta que me han hecho muchos en este canal. La pregunta es, ¿cuál es la religión verdadera? La respuesta no es definitivamente los testigos de Jehová, ni la iglesia mormona, ni la iglesia católica romana, ni la iglesia presbiteriana o luterana o anglicana, episcopal, adventista, menonita, cuáquera, etc. No hay ninguna denominación que pueda considerarse la religión verdadera. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque todas las religiones están diseñadas por hombres, dirigidas por hombres, y realmente cada grupo tiene su propia interpretación de la Biblia, su propio conjunto de principios, y esto no puede considerarse entonces la religión verdadera. ¿Cuál es entonces la religión verdadera? Bueno, yo sí la he encontrado y te voy a decir cuál es. ¿Quieres saber cuál es? Bueno, la religión verdadera es una que no se apega a ningún grupo religioso organizado, ninguno de los que mencioné, ni de ningún otro, sino que se adhiere estrictamente a las escrituras. Te voy a decir cuál es la religión verdadera que yo he encontrado, y yo te quiero preguntar si tú realmente perteneces a esa religión. Y si no perteneces, te invito a que pertenezcas. No se trata de ninguna secta, de ningún grupo religioso. Dice Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice aquí la versión Reina Valera de 1960. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, si tú amas a Jehová tu Dios, o a Yahvé tu Dios, o al Señor tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas, y les enseñas esto a tu familia y a tus hijos en cualquier momento, entonces estás en la religión verdadera. Y amar a Dios es una dulzura, es una maravilla, ¿sí? Pero no es nada sencillo, es algo muy difícil, porque tiene un costo altísimo. Amar a Dios significa renunciar a demasiadas cosas, y significa realmente amarlo, sentir un amor genuino, profundo por Él, un amor dulcísimo por nuestro amantísimo Padre. Entonces Él es amorosísimo, pero hay que descubrir su amor en cada página de las Escrituras. Entonces, si tú amas a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, estás precisamente en la religión verdadera. No importa si estás en la iglesia ortodoxa rusa, griega, en la iglesia católica romana, en las iglesias evangélicas protestantes, o en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, alias los mormones, o en los adventistas, o en los testigos de Jehová. La realidad es que esas etiquetas religiosas son solamente eso, etiquetas y dogmas. Pero lo importante es cuánto practicas tú lo que dice la Escritura. Dios no te va a juzgar por si eres católico, romano, o luterano, o episcopal, o interdenominacional, o anglicano, sino que te va a juzgar por si lo amaste con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Porque yo he percibido espiritualidad tanto en un católico romano informado, como en un testigo de Jehová que obra de buena fe, como en un mormón, como en un adventista, como en un evangélico. Hay mucha gente
dentro de cada grupo religioso que tiene muy buena fe y que ama a Dios. Y Dios no los va a juzgar por sus doctrinas, ni porque sean testigos de Jehová o mormones o adventistas. Dios en determinado momento les va a pedir cuentas por cuánto lo amamos, por cuánto lo amamos a Él y a su persona. Entonces, si estamos adorando a Dios de esa manera, estamos en la religión verdadera. Entonces pregúntate tú si lo estás haciendo, si estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque incluso las doctrinas religiosas están cambiando. La Iglesia Católica Romana ha cambiado mucho sus doctrinas a lo largo de los siglos. Los testigos de Jehová las cambian constantemente, los mormones han cambiado muchas cosas. Entonces no se trata de doctrinas religiosas, se trata de el amor a Dios. Nota lo que dice Marcos, este es un pasaje muy bien conocido, Marcos 12. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Entonces este mandato de amarás a tu prójimo como a ti mismo se encuentra en Levítico 19:18. En Levítico 19:18 dice lo siguiente aquí en la Torah. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, si tú estás amando a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo la religión verdadera, estás en la religión verdadera. Si estás amando a Dios, también estás en la religión verdadera, porque de estos dos mandamientos pende la ley y los profetas. De hecho, toda la Biblia se puede resumir en eso. Toda la Santa Escritura. Dice la canción de Arjona, hermano mío, ¿qué haces leyendo la Biblia todo el día? Toda la Biblia se resume en el amor, ve y practícalo, ¿sí? Entonces, si tú estás en el amor realmente, si tienes un amor hacia Dios y hacia tu prójimo, estás en la religión verdadera. Ahora bien, déjame decirte que también te tienes que amar a ti mismo, porque a veces tenemos una distimia o una baja autoestima, tenemos un bajo amor por nosotros mismos porque no cuidamos nuestro cuerpo, no cuidamos nuestra salud, nos olvidamos de nosotros mismos por servir a otros, pero también debemos amarnos a nosotros mismos, porque dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros no debemos amarnos de una manera desmedida, ensalzada, pero tampoco de una manera inferior. Debe haber un equilibrio entre el amor que le damos al prójimo y el amor que nosotros mismos tenemos hacia nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra persona. Entonces, si hacemos esto, estamos en la religión verdadera. El otro principio fundamental es lo que dice precisamente 2 Corintios 5:17. Dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si tú te asemejas cada vez más y más y más a Cristo, entonces vas a ser una nueva creación, entonces estás en la religión verdadera, porque acuérdate que la Biblia empieza en la creación y termina en la nueva creación. El objetivo es que seamos una nueva creación. Entonces para eso hay que leer las Escrituras, para desarrollar la personalidad de Cristo, la mente de Cristo. Eso es fundamental. Si no estamos en eso, no estamos en la religión verdadera.
¿sí? Si no estamos imitando a Jesús, no estamos en la religión verdadera. Pablo dijo, háganse imitadores de mí como yo lo soy del Cristo, ¿sí? Y Jesús, cuando le lavó los pies a los apóstoles, les dijo que lo imitaran. Dijo, yo les he mostrado el modelo, ahora háganlo ustedes. Pero no como un rito, como lo hace a la Iglesia Católica Romana, no como un rito, sino como una muestra de servicio a los demás, como una muestra también de humildad. Entonces aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, precisamente, cuando Jesús le lava los pies a los apóstoles, dice Juan 13:15, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Jesús no nada más nos dio ejemplo en lavarle los pies o servir a los demás, sino en muchísimas otras cosas. Dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces esto es muy importante entenderlo, ¿sí? Es muy importante entenderlo, que tenemos que imitar el ejemplo del Señor Jesús en todos los sentidos. Por eso tenemos que leer los evangelios y las escrituras en general para poder imitar a Jesús, ¿sí? Esto es muy importante, porque si no, no estamos en la religión verdadera. Jesús dijo lo siguiente en Lucas 22:27. Lucas 22:27 dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, bueno, podemos imitar a Jesús en todos los sentidos. El filósofo, matemático y teólogo Blaise Pascal mencionó, todo lo que hagamos y que no sea conforme a lo que hizo Jesús, Dios lo odia. Entonces se avecina la nueva creación al debido tiempo de Dios. No sabemos el día ni la hora, porque el mismo Cristo dijo, nadie sabe el día ni la hora, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces no podemos establecer fechas del fin del mundo como lo han hecho muchos grupos religiosos. Sin embargo, sabemos que se avecina la nueva creación. Entonces la nueva creación empieza por ti y por mí. Entre más imitemos a Jesús, más nueva creación seremos. Y si tú lees lo que dice Juan 13 al 17, Juan capítulo 13 al 17, vas a encontrar que en el corazón de Jesús había mucho amor. El corazón de Cristo estaba lleno de amor. En Juan 13 al 17 se utilizan dos vocablos. Uno es filía, el amor filial, el amor entre compañeros, amigos y hermanos. Y agapi o agape, el amor puro y desinteresado que no espera recibir nada a cambio. Entonces Jesús habla de esos dos tipos de amor, ¿sí? Y te invito a que lo leas porque más de 20 veces menciona este tipo de amor. Entonces en el corazón de Jesús había un tremendo, un profundo amor. Dice aquí Juan capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta lo sumo, los amó a más no poder, hasta lo sublime. Entonces el amor de Cristo hacia ti, hacia mí, es sublime. Nuestra mente no lo puede comprender. El amor de Dios a través de Cristo Jesús, como dice Pablo, hacia nosotros, es incomprensible porque es un amor infinito. Entonces, si nosotros amamos a Jesús y amamos a Yahvé o Jehová, y estamos imitando a Jesús en todo lo posible, estamos en la religión verdadera. Pero Jesús también dijo lo siguiente en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Dice aquí en la conversación con Nicodemo, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, y es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, si lees el libro de Hechos de los Apóstoles, vas a encontrar más de 50 veces referencias al Espíritu Santo. Por eso el libro de Hechos de los Apóstoles también algunos lo han denominado Hechos del Espíritu Santo. Todo lo que hicieron los apóstoles lo hicieron llenos del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros amamos a Jesús, imitamos su ejemplo y estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en la religión verdadera. Si amamos a Jehová o a Yahvé, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos, estamos en la religión verdadera. No necesitas más, no necesitas estar en un grupo religioso que ostente y decir que son los únicos supuestos vicarios de Cristo en la tierra, o los únicos representantes de Dios en la tierra. No te dejes engañar por ningún grupo religioso. La verdadera religión está aquí en las Santas Escrituras, no en ninguna iglesia, no en ninguna denominación, ¿sí? Jesús mismo dijo en Juan 4, cuando platicó con la samaritana: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu y con verdad, porque el Padre está buscando a ese tipo de adoradores. Entonces es importante escudriñar las Escrituras, leerlas. Si a ti te gustan las Escrituras, si las lees, las estudias diariamente, constantemente, si tienes el hábito de la lectura, si tienes el hábito del estudio, entonces estás llevando a cabo la religión verdadera. El Salmo 19 dice de la siguiente manera, aquí en la versión Valera. Dice el Salmo 19:7 en adelante: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho afinado, y dulces más que miel y que la que destina del panal. Entonces la palabra de Dios es más dulce que la miel, es más valiosa que el oro. Y realmente esto no lo vas a poder comprobar por ti mismo, por ti misma, si no la estudias, si no la escudriñas. ¿Sí? Por eso la escritura es preciso que la escudriñes, que la leas. Un paciente mío canadiense me dijo que él, cuando leía la Biblia, le parecía muy aburrida. Y cuando lees el Antiguo Testamento de Génesis en adelante, sí parece incluso aburrido, pareciera incluso pesado el material. Y por eso muchos prefieren no leerla, porque se les hace un libro pues muy denso, farragoso, vamos a llamarle. Sin embargo, cuando ya empiezas a descubrir la miel de cada pasaje, entonces no se te hace aburrida, se te hace un deleite estudiarla, un deleite leerla, aún en sus mínimos detalles. Por eso dice el Salmo 134, versículo 1, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, y alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Acuérdate que los cielos y la tierra son el cronotopo de todo el relato bíblico. Entonces, bendecir a Yahvé, bendecir al Señor, bendecir a Jehová, según aquí la Reina Valera, eso es parte de nuestra adoración. En este caso, no necesitamos acudir a ninguna religión, porque las religiones organizadas son un veneno. Las religiones organizadas te ofrecen, por decir así, un jugo de naranja, un jugo de no sé, de uva, pero en el fondo del vaso hay veneno. ¿Sí? Entonces, si tú realmente nada más te basas en lo que dice tu religión, en lo que dicen tus líderes religiosos,
tarde o temprano te vas a enfrentar a ese veneno. No importa si eres testigo de Jehová, si eres mormón, si eres católico, tarde o temprano te vas a enfrentar a ese veneno. Pero en la palabra de Dios no tiene ese veneno. Entonces, si estás amando a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, si te estás amando a ti misma, a ti mismo, si estás amando a tu prójimo, si estás imitando a Jesús, el ejemplo de Jesús, si estás llena o lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo produce sus frutos en tu vida personal, en tu vida familiar, estás en la religión correcta, no necesitas más, ¿sí? No necesitas más, porque donde dijo Jesús, recuerda lo que dijo Jesús, donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dice Pablo aquí en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 en adelante, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Aquí otra vez la simetría, el paralelismo antitético entre Espíritu y la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la Torá o la ley mosaica, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces la vida del Espíritu es la verdadera religión, ¿sí? Déjame decirte que yo viajé por varios países, y en una ocasión allá en Rusia y en Bielorrusia y en Ucrania, entré a iglesias ortodoxas porque me llamó la atención su decoración, así como un museo. Y yo te puedo asegurar que estaban ahí los monjes y clérigos y archimandritas de la iglesia ortodoxa orando a Dios y cantando en unos cantos realmente hermosísimos, sublimes, que yo no entendía porque estaban en ruso, pero era una espiritualidad inmensa, ¿no? Yo sentía fluir el Espíritu Santo en la iglesia ortodoxa rusa, ¿sí? Lo mismo sucede cuando llegué a ir a iglesias evangélicas muy pequeñas en los Estados Unidos, ya sea pentecosteses, presbiterianas, o por ejemplo metodistas, que yo sentía fluir el Espíritu Santo en medio de ese grupo religioso. Cuando estuve con los Testigos de Jehová, yo llegué a ver a sentir el flujo del Espíritu Santo muchas veces en reuniones, en asambleas de ciertos individuos, no a nivel general, sino de ciertos individuos, porque hay gente realmente espiritual dentro de los Testigos de Jehová. Y llegué a platicar con los mormones, con misioneros mormones en Estados Unidos, y noté también en ellos espiritualidad. Entonces, el Espíritu Santo lo puedes sentir, no importa qué grupo religioso seas, pero una cosa sí te digo, que entre más pertenezcas a un grupo religioso organizado, más te va a obstaculizar para que estudies las Escrituras desde el punto de vista de las Escrituras, porque vas a estar atada o atado a los dogmas de tu grupo religioso, a lo que dicen tus líderes, y entonces eso te va a oscurecer el mensaje de las Escrituras, ¿sí? Yo durante mucho tiempo tuve muy oscurecido el mensaje de las Escrituras, porque la literatura de los Testigos de Jehová y sus discursos, por un lado te la esclarecen, pero por otro lado te la oscurecen, y la oscurecen bastante. Entonces, no pertenezcas, mi muy humilde consejo es que no pertenezcas a ningún grupo religioso. Y porque yo sentí el Espíritu de Dios
fluyendo en muchos grupos religiosos, porque a Dios no le interesa si le vas a las Chivas Rayadas del Guadalajara, o si le vas al América o al Cruz Azul, o si le vas al Barcelona o al Real Madrid o al Manchester United. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es lo que está en tu corazón. Y si tú haces lo que mencionan estos pasajes bíblicos que ya leí, entonces estás en la religión verdadera. Por eso yo te invito a que te salgas de cualquier grupo religioso dirigido por hombres y que te bases exclusivamente en las Escrituras. No tienes otro mediador más que Cristo. Cristo es el único mediador. No hay otros mediadores. No hay cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. No hay presbiterio. No hay junta administrativa de los mormones, o 70 ancianos de los mormones, o el magisterio, o el grupo cardenalicio del Vaticano. No hay. El único mediador entre Dios y los hombres es un hombre, Cristo Jesús. Dice Pablo en la carta a Timoteo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo mismo en Juan 14:6. Entonces Jesús es el único camino, es la única forma de llegar al Padre. No hay hombres de intermediarios, porque el hombre crea más y más y más intermediarios, pero solamente hay un intermediario, que es Jesús. Y entre más lo imitemos, entre más seas tú como Cristo, entre más seas tú como Jesús de Nazaret, más estarás apegado a la religión verdadera. Esa es la religión verdadera. Y Jesús, todo lo que hizo y todo lo que dijo, fue siguiendo la soberanía, la hegemonía, la voluntad de su Padre, y también siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Por eso se le llamó Cristo. Christos en griego significa ungido, del vocablo griego crio, que significa ungir con aceite, pero él no fue ungido con aceite, sino con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo dirigió en todo. La palabra hebrea Mashiach significa también ungido con aceite, como se ungió al sumo sacerdote Aarón en el libro de Levítico en Números, o como se ungió al rey David y al rey Saúl o al profeta Samuel con aceite. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Se les unge o escoge para una misión especial. Entonces Jesús fue ungido, fue Cristo, fue Mesías, en el sentido de que en todos sus dichos y hechos fue dirigido por el Espíritu Santo. Si imitamos a Jesús, entonces eso significa que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Si no, no estamos en la religión verdadera. Estamos en una religión, en una secta, pero no estamos practicando el cristianismo genuino. El cristianismo genuino es ser como Cristo. Entre más seas como Cristo, entre más yo y tú y todos seamos como Cristo, más cristianos seremos, ¿sí? El cristianismo no es una etiqueta, no es una religión, es imitar a Jesús, imitar el modelo perfecto de Jesús, y para ello hay que estudiar todas las Escrituras. Entonces, bueno, yo encontré la religión verdadera está aquí en las Escrituras, y en Dios no necesitas más intermediarios más que Jesucristo, solamente la Biblia. No necesitas el libro del Mormón, no necesitas la Atalaya, no necesitas la Despertar, no necesitas el catecismo del Magisterio Católico, no necesitas la revista La Centinela del Grupo Adventista. Lo único que requieres es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, a Cristo y a Yahvé. Te envío un cordial saludo y reflexiona sobre la religión verdadera y pregúntate si tú la estás practicando y si la estás viviendo realmente. Te dejo esta tarea y nos vemos para el próximo video. Hasta pronto.